Sí, como les estaba comentando, en esta asistencia técnica tenemos tres bloques. El primer bloque inicia con las orientaciones y funciones del SANE 2025. Segundo bloque inicia con la presentación del PRAT 2025 y el tercer bloque con compromisos de desempeño IPP 2025. A continuación doy pase a la responsable del SANE 2025 para que nos pueda comentar sobre las orientaciones y funciones de este servicio. Muy buenos días. La responsable del SANE no se encuentra en estos momentos, pero soy la especialista designada para brindar la información relevante acerca del SANE. Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Sabemos que los equipos SANE, como parte organizacional de un CEBE, va a continuar las coordinaciones. Muchos nos decían de que todavía habían cambiado las funciones, pero a partir de este documento de orientación nos vamos a centralizar en que los equipos SANE este año 2025 van a continuar coordinando con la básica regular, con la básica alternativa y la técnico-productiva, hasta la emisión de la normativa del SAE desde la educación básica regular. Muy bien, pasamos a la siguiente, por favor. El SANE, el equipo SANE dentro de los CEBES, va a desarrollar las siguientes acciones y les pido que estén muy atentos, estimados especialistas. Primero, van a seguir brindando esta asistencia individual a todos los directivos y profesionales docentes y no docentes de las instituciones educativas, como bien lo mencioné, de educación básica regular, básica alternativa y técnico productiva. Pero qué es lo que van a reunirse? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? Van a reunirse para elaborar los instrumentos, la evaluación psicopedagógica a través del informe psicopedagógico y el plan educativo personalizado, así como la implementación de esos apoyos educativos, sobre todo en esos ajustes razonables que requieren estos estudiantes. Y consideremos también en el equipo SANE que hay que identificar aquellos estudiantes con altas capacidades que van a enfrentar barreras de aprendizaje. Todo esto en el marco de la resolución viceministerial 151 del 2023. El siguiente, por favor. También vamos a tomar en cuenta como una medida excepcional que hay que acompañar al director de cada institución educativa, pero con la finalidad, ojo, con la finalidad de conformar e implementar el SAEI. ¿Qué es el SAEI? El Servicio de Apoyo Educativo Interno. Asegurémonos que todos nuestros equipos SANE a través de todo el territorio nacional en el marco del Decreto Supremo 007-2021, ya ahora en el 2025 estén conformados. El siguiente, por favor. Otra indicación de parte de esta coordinación SANE es que se fortalezcan y que se identifiquen aquellos estudiantes, como bien lo mencioné, con altas capacidades que se encuentran en las instituciones educativas de básica regular para poder conformarse o poder derivar a los panels que ya vienen funcionando desde hace un tiempo, ¿no? Todo esto en el marco del RBM 151. El siguiente, por favor. Una vez que ya se implementa este servicio de apoyo educativo, cuando se haga referencia al SANE, se va a entender de que se trata del SANE. Aquí tenemos que tener cuidado. Ya vamos emigrando, como bien lo dice el Decreto Supremo, pero también vamos cambiando de terminología. La idea es cambiar del SANE al SAE, al Servicio de Apoyo Educativo. Eso tiene que quedar claro, colegas. Muy bien. El siguiente, por favor. Los equipos SANE
En resumen, en los CEBE van a desarrollar las siguientes acciones. Ya hemos visto cómo van a trabajar en las instituciones educativas de básica regular, básica alternativa, pero ahora vamos a ver cómo van a trabajar en un CEBE. Primero, van a acompañar ese tránsito a los estudiantes de PRITE a CEBE o de PRITE a EBR. O también vamos a acompañar en ese tránsito de CEBE a EBR o de CEBE a EVA, considerando las características y necesidades de los estudiantes. En segundo lugar, vamos a asesorar, a orientar y contribuir en la elaboración del informe psicopedagógico y plan educativo personalizado de los estudiantes del CEBE. O sea, miren qué importantes las funciones del SANE. Van a nutrir estos instrumentos a partir de la elaboración de estos instrumentos en el mismo CEBE, pero también van a participar en la elaboración de los documentos de la gestión pedagógica del CEBE. Tenemos estas funciones que van a van a formalizar mejor la documentación de gestión pedagógica. Número 4. Acompañar a las familias del CEBE para el fortalecimiento de las habilidades parentales. Qué importante esta función. O sea, no solamente van a elaborar documentos, sino también las familias se van a fortalecer. Sabemos que los equipos SANE tienen gran capacidad, ¿no? Gran capacidad y potencial para esto. Y en quinto lugar, van a asesorar y acompañar a las familias del PRAT, del Programa de Atención a los Adultos con Discapacidad en los CEBE. Es una nueva función que se le asigna al SANE a partir del Decreto Supremo 007. El siguiente, por favor. Bien, dicho todo esto, hemos hablado del acompañamiento en la básica regular, básica alternativa, hemos hablado del acompañamiento en los centros de educación básica especial. Entonces, normativamente, estas orientaciones para la transición del SANE al SAE van a aterrizar en estos aspectos. En básica regular, acompañar al director en la creación e implementación del SAE interno. En básica regular, asesorar a los directores e integrantes del Servicio de Apoyo Educativo Interno sobre culturas políticas y prácticas inclusivas. Tercero, asesorar en la evaluación y elaboración de los psicopedagógicos y plan educativo personalizado. Ojo, estimados especialistas, dice asesorar, no dice elaborar. Hacemos hincapié en ello. Cuarto, asesorar en la identificación de estudiantes con altas capacidades. Esto es muy importante, colegas, muy importante. De la EBR, EVA y técnico productiva. Querida Suset, muy buenos Ay, qué bueno. días. Buenos días, Doris. Te dejo el Muchas gracias. pase. Adelante. Muchas gracias. Pidiendo las disculpas del caso en estos problemas de la tecnología. Esta última diapositiva que estamos viendo viene a ser un organizador que nos permite mirar solo hasta, como lo dice esta diapositiva, solo hasta que salga la norma técnica del SAE, que como ustedes saben muy bien, los servicios de apoyo educativo hay de dos tipos, el externo y el interno, pero va a salir una norma específica detallando muchos temas que han quedado un poquito en el aire y la EBR está detrás de esta normativa. Entonces, en el marco del Decreto Supremo 007 del año 21, que modifica nuestra ley de la Ley General de Educación, y en el marco de la RBM 151, los equipos SANE continúan en funciones, mientras se lleva a cabo esta absorción o la implementación de los SAE. En muchas regiones, hay mucha incertidumbre porque no sabían cómo hacer, sí han dicho que va a haber un SAE externo, pero todavía no llega, que están contratando. Mientras ese proceso se lleva a cabo, los estudiantes no pueden quedarse en el aire, tienen que ser atendidos.
entonces entra a tallar el equipo SANE, porque continúa en funciones. Entonces podemos ver aquí estas dos vertientes. Y en esta primera tiene que ver con EBR, EVA y ETP. Y como bien estaba precisando Suset, ya con las anteriores diapositivas que hemos visto, el director lo que va es a recibir el asesoramiento, el acompañamiento para que puedan crear e implementar los SAE internos. Crear, ya saben cómo hacerlo, porque desde el año pasado que salió la 041, ahí indicaba que los responsables de los SAEI son los directores de las instituciones educativas. Ellos son los que deben conformar el SAEI de acuerdo a como indica la CO41 y cubriendo un perfil. Pero suele haber, estimados especialistas, directores que como que se sienten un tanto inseguros, que tienen un poquito de temores. Entonces, ¿quién más que el SANE, que es conocedor de el trabajo que se hace, porque se ha llevado durante muchos años esta función, para poder orientar a ese director y ver que cumpla con esta normativa que es la 041 de conformar a través de una RD institucional su conformación del SAEI interno. ¿Por qué? Porque cuando se visite las instituciones de EBR, EVA o ETP, en la ficha de monitoreo le van a solicitar su RD de conformación del SAEI. Entonces, ahí está el equipo SANE, no para hacerles el trabajo, sino para acompañarlos y asesorarles, darles algunos alcances para lograr ello. Y la implementación de este SAE lo indica la 556, que es la norma del presente año, en donde se debe implementar. Y como bien lo estuvo mencionando diapositivas atrás, cada vez que se hable de implementación de los SAE, es que nos estamos refiriendo a lo que ahora están en función todavía los SANE. Otra función es, como siempre, asesorar a los directores y a los integrantes del SAEI, porque hasta el año pasado, diciembre 2024, ¿qué hacían los equipos SANE? Llegaban a sus escuelas y se presentaban con el director y luego iban de aula en aula a ver a los docentes y ver in situ si es que estaban desarrollando las sesiones de aprendizaje con los ajustes razonables y demás, que ya en coordinación que se había hecho con ellos, con los apoyos y ajustes, están considerando en su sesión de aprendizaje. A partir de este año, dada esta situación, este proceso que estamos viviendo de tránsito de SANE a SAE, es que a quien el SANE va a ir a fortalecer, acompañar y asesorar es ahora al SAE interno. Ya no va a ir de salón en salón a cada docente, porque esa es la función del SAE interno. Pero el SAE interno va a sentir como que no le falta todavía fortalecerse. Por eso es que en esta siguiente función, que siempre la ha tenido el equipo SANE, es el asesorar en la evaluación y elaboración de los informes psicopedagógicos y PEP a los integrantes del SAEI para que ellos después lo repliquen con sus pares, es decir, con los otros maestros de la escuela. Y finalmente es importante también que se les asesore en la identificación de estudiantes con altas capacidades que se encuentran en EBR, EVA y ETP, porque a veces estos estudiantes pasan desapercibidos y cuando el maestro no le presta la atención, no ha hecho una adecuada evaluación diagnóstica, una caracterización de su aula, no se ha percatado que existen en su aula estudiantes con talento o con altas capacidades. Entonces, es importante para ello
que puedan darle las orientaciones de cómo identificar a estos estudiantes. Obviamente que en las siguientes asistencias técnicas que van a corresponder al SANE, se les va a fortalecer a ellos a través de los responsables de PANET para fortalecerlos en todo lo que tiene que ver con altas capacidades. Eso es por el lado de la EBR hasta que llega el SAE, ¿de acuerdo? Una vez que llega ya, ustedes agradecen todo y los equipos SANE se retiran y regresan donde está su plaza de origen. ¿Dónde está la plaza de origen del SANE? En los SEBE. Y de acuerdo a la 151, tienen funciones que ya usted les ha precisado en las diapositivas anteriores. ¿Dónde van a hacer el mayor énfasis? En esta transición que existe de los estudiantes de 2 añitos a menores de 3 que están saliendo de los PRITE para ser matriculados, ya sea de acuerdo a sus fortalezas este, y, eh, y capacidades, es que ellos, después de haber cumplido la edad y de haber logrado las competencias correspondientes y estar preparado para pasar a una EBR, o si la condición de severidad intelectual severa hace ver que lo que le correspondería sería un SEBE, el equipo SANE hará ese tránsito, ese acompañamiento. Luego, en el caso de los SEBES, los equipos SANE van a estar asesorando a las maestras que tienen en sus aulas todavía algunos estudiantes con discapacidad sensorial que podrían ser visual y auditiva, ¿cierto? Porque sabemos muy bien que ellos son estudiantes puramente sensoriales, es decir, o sordos o con discapacidad visual, ceguera o baja visión. Entonces su derecho está en recibir la educación que le corresponde y luego de haber logrado las competencias para ello, pasarán a la educación básica regular, alternativa o técnica productiva de acuerdo a su edad y a lo que le corresponde. Así también el equipo SANE dentro del SEBE va a estar apoyando, asesorando y acompañando a la maestra del aula para el tránsito de los estudiantes que pertenecen al tránsito, a la vida adulta, porque no todos tienen, digamos, logran todas las competencias. Entonces, para aquellos que sí logran el perfil, puedan pasar a un CEPR. Y finalmente, los equipos SANE dentro del SEBE asesorarán y acompañarán a las familias de estos adultos mayores con discapacidad que se encuentran en los programas de atención al adulto con discapacidad. Sé que deben haber muchas preguntas, se las voy a ir viendo para dar respuesta en el momento que corresponda. Les agradezco su atención. Doy el paso a Willy. Gracias, Dori. Buenos días a todas las personas que se encuentran conectando y bueno, también dejando sus preguntas. A continuación viene la presentación de la especialista a cargo del programa de atención al adulto con discapacidad. Adelante, por favor. En un momento se realiza la presentación. Ahí está. Gracias con todos. Nuevamente, soy responsable del programa de atención al adulto con discapacidad y este año tenemos grandes acciones. Adelante, por favor. Este programa de atención al adulto con discapacidad va a atender a un público que no recibía atención. Este público son adultos con discapacidad intelectual severa mayores de 20 años, de 21 a 35 años, que requieren apoyos permanentes y especializados. Aquellos que no han accedido, que han interrumpido o han dejado algunos años sin estudiar.
También se va a incluir aquellos estudiantes, ¿no?, que quizás han dejado de egresado del CEBE 3 años. La idea es ofrecer oportunidades de aprendizaje. Todo esto en el marco del Decreto Supremo 007. El siguiente, por favor. Nosotros, como DEBE, nos hemos comprometido a sacar una norma técnica de la creación y funcionamiento del programa de atención al adulto con discapacidad. El objetivo de este programa es brindar oportunidades de aprendizaje. Todo ello en el desarrollo de habilidades personales y sociales, con la finalidad que desarrollen actividades de tipo productivas, de tipos laborales, para que puedan incluirse tanto laboralmente como familiarmente. Por eso es muy importante que aquí se trabaje con las familias. Todo basado en 3 módulos de aprendizaje, que ahora lo vamos a ver. El siguiente, por favor. La organización de estos pilotos PRAT, porque hay ciertos requisitos para que un CEBE pueda ser piloto PRAT, es contar con una data de estudiantes mayor a 25 personas, mayores de 21 y 35 años, ¿no?, comprendidos entre 21 y 35 años, y que puedan tener o contar con un ambiente exclusivo, ¿no?, con aquellos mobiliarios que se puedan utilizar para luego ser implementados. En ese sentido, se seleccionó 5 CEBES en la región Lima. El año pasado ha funcionado en la UGEL 2 y en la región Cusco, en la UGEL Quillabamba, pero este año, ya con un resultado, con un impacto, les presento a los 5 pilotos PRAT que van a trabajar este año. Perdón. Muy bien, entonces, este año en la región Lima se va a oficializar 2 pilotos, en la UGEL 2, el CEBE Manuel Duato, en Lima también, en la UGEL 7, el CEBE Laura Alba Saldaña, en la región La Libertad, el CEBE Alegría en el Señor, que es la UGEL La Esperanza, en la región San Martín, el CEBE 001, CB Virgen del Carmen, no, perdón, CB 001, Nuestra Señora del Carmen, UGEL San Martín, y en el Cusco, el CB Señor de La Habana. Entonces, aquí tenemos los 5 pilotos. Dentro de ellos tenemos autogenerados en el CB Manuel Duato y también en la región Cusco, en el CB Señor de La Habana. UGEL Porvenir, muchas gracias. El siguiente, por favor. Por favor, si podrías colocar el documento en línea, te agradecería, estimado. Vamos a compartir un documento en línea para poder ver la ruta del PRAT, cómo se inicia. Si bien sabemos que no tenemos un Nexus y no tenemos un CIAGIE, pero sí contamos con un padrón que comprende la data de los estudiantes. Ay, muchas gracias. Entonces, va a haber un registro en cada CEBE para recibir esta data de estudiantes. Estos 5 pilotos ya cuentan con ello, ¿no? Y vamos a empezar primero con el ingreso de los documentos, como es el carnet de CONADIS, para verificar si el estudiante o si la persona, porque ya es mayor de 21 años, la persona presenta la condición de discapacidad intelectual severa. En el caso de que fuera el caso, es recibido al programa. En el caso de que no fuera así, que presente una discapacidad moderada quizás, entonces se va a derivar a un CEBA o a un CETPRO. De la misma manera, el CEBA o el CETPRO también nos van a derivar a nosotros esta población por atender. Luego van a pasar a una entrevista con la familia para posteriormente pasar por un instrumento de ubicación. En ese instrumento de ubicación vale mencionar, cubriendo o considerando ciertos perfiles de la persona con discapacidad intelectual severa, en este caso, se va a ubicar, como bien lo dice el nombre, en ciertos módulos de aprendizaje, en el básico, intermedio o avanzado.
Cada módulo de aprendizaje tiene una duración de 1 año y presenta 2 niveles, el 1 y el 2. De repente el estudiante dejó de estudiar 3 años y se va a ubicar en el módulo básico. O quizás hace poco ha terminado en un CEBE, ha estado trabajando en este periodo de la transición a la vida adulta y ya viene entrenado y va a pasar de frente al módulo intermedio, ¿no? O quizás ha desarrollado porque ha tenido un acompañamiento y puede pasar de frente al módulo avanzado. ¿Cuál es la finalidad de que pasen a través de estos ciertos perfiles para que luego a través de convenios y alianzas pueda realizar una inclusión, tanto laboral como familiar o emprendimientos? También estamos apostando a emprendimientos y para ello se está haciendo convenios con Senfotur, se está haciendo convenios con la dirección DIGESUTPA encargada de los CEPROS, que vamos a articular con una docente focalizada para poder primero recibir la oferta formativa de los CEPROS y ver que nuestra población acceda a microcertificaciones en este colectivo que es el CEPRO, en esta institución. Entonces, este programa PRAT empieza este año 2025 dirigido a personas con discapacidad intelectual severa de 21 a 35 años. La idea es que vaya creciendo poco a poco y nosotros podamos tener una data cada vez más grande en todas las regiones. Así es. Muchas gracias. Eso es todo en relación al programa Plata. Muchas gracias. Muchas gracias, Suset, por tu presentación. Y continuando con la asistencia técnica del día de hoy, a continuación vamos a presentar los compromisos de desempeño IPP y PEP 2025. Adelante con la especialista, por favor. Buen día, ¿se me escucha? Sí, sí se escucha. Ok, gracias. Les comentaba que el equipo PRITE les ha presentado información acerca de las orientaciones en la elaboración del informe psicopedagógico IPEP. Estaba compartiendo pantalla. Por favor, Willy. Ok. Bien, el día de hoy vamos a trabajar. Siguiente, por favor. Estoy compartiendo pantalla. Willy. Ya, ok. Vamos a trabajar 2 aspectos, los nudos críticos en la elaboración del informe psicopedagógico y el plan educativo personalizado y las acciones de contingencia frente a estos aspectos. Nosotros hemos querido presentarles una ruta de trabajo a los especialistas en la medida que estamos reconociendo que existe una diversidad de condiciones entre ellos. Tenemos muchos especialistas de reciente ingreso que adicionalmente a ello no son de la modalidad, otros que si bien están ya hace un tiempo en el cargo de especialistas, por el hecho de tener de responsabilidad otra modalidad no le asignan el tiempo necesario. Y tenemos también muchos especialistas con experiencia y en la especialidad que van a permitir desarrollar esta labor seguramente con mayor efectividad. Sin embargo, independientemente de cuál sea el caso, nosotros esperamos que una vez que se vaya fortaleciendo este rol, cada vez los especialistas puedan realizar mejor estas funciones, ¿no? Sabemos que si la función se centra únicamente en la supervisión, lo que vamos a encontrar es una función correctiva que pretende identificar aquello que se está haciendo bien y mal únicamente. Y en el monitoreo, si llegamos solamente a monitoreo, estaríamos recogiendo estos hallazgos que nos van a permitir describirlos, pero nosotros aspiramos a que esta función vaya un poco más allá, ¿no? Vaya hasta el acompañamiento. Y para poder hacer un acompañamiento efectivo, para poder realizar una función formativa, necesitamos estar informados. Por eso es que hemos puesto a disposición todos los recursos que el equipo PRITE elabora para que todos ustedes puedan hacer esta
función con efectividad. Entonces, al igual que les pedimos a los tutores que empiecen identificando las fortalezas de los niños, les pedimos lo mismo para los PRITE. Cuando visiten los PRITE, por favor, empiecen identificando las fortalezas que tiene el equipo profesional, las fortalezas con las que cuenta el director, qué fortalezas existen en el mismo PRITE, en su organización, para que a partir de ellas podamos analizar qué aspectos deben mejorarse, ¿no? Nuestros PRITE necesitan orientación, reitero, ¿no? Independientemente de las dificultades que ustedes tengan y las inquietudes que tengan, el equipo está aquí para apoyarlas, y por eso les mostramos esta organización, que es una organización interna que pertenece únicamente al equipo PRITE y que organiza a las regiones en 3 macros, ¿no? En la primera está a cargo de Vilma Moya, en la segunda Beatriz Vega y en la tercera estoy yo. Ustedes ven que algunas regiones están sombreadas, están marcadas, están resaltadas, y eso corresponde a que dentro de la DEVE también hay una organización que nos hace responsables de algunas regiones. Solamente en esos casos nosotros atendemos cualquier consulta, aunque no sea relacionada a PRITE, siempre y cuando sea pedagógica, atendemos cualquier tipo de consulta, por eso es que están marcadas, ¿no? El resto de regiones son atendidas por otros compañeros de la DEVE, pero sin embargo, si la consulta es relacionada con PRITE, aquí está la distribución de la que ustedes pueden tomar conocimiento. Entonces, nosotros en las visitas de monitoreo que realizamos, identificamos nudos críticos en el director y en los tutores, y es algo que se recoge de manera reiterativa, y por eso hemos querido ponerlo acá en lista, de manera que a ustedes les sea un poco más fácil enfocar su atención en estos aspectos. En relación a los directores, nosotros vemos que generalmente no se cuenta con el documento de gestión completo o no respetan el formato oficial. ¿En qué dificulta este documento de gestión en la elaboración del IPIP? Mucho, porque si desde una manera previsora no se ha planificado la gestión pedagógica y no se ha incluido ahí el monitoreo y el acompañamiento a estos procesos, vamos a tener dificultades, ¿verdad? Por eso es que también hemos mapeado como un nudo crítico la falta de organización y monitoreo y acompañamiento a los tutores. Otro nudo crítico es que no se cuenta con el directorio de personal y de las familias, o ese está incompleto, ¿no? Si nosotros no disponemos del directorio de las familias para poder coordinar con ellas en este recojo de información inicial que nos va a permitir hacer una evaluación pertinente, si no recogemos de las familias las fortalezas, los apoyos que ofrecen a los niños, y no podemos identificar las barreras que en ellas mismas pudieran existir, entonces no podríamos garantizar una planificación adecuada. Asimismo, con relación a los directores, vemos que no hay el suficiente monitoreo para verificar que los registros de asistencia estén completos, o que en su defecto las fechas de las atenciones, ¿no? La planificación de las atenciones generalmente las encontramos en blanco. Y oh casualidad, siempre que vamos al PRITE, cuando pedimos la planificación, por casualidad ese día las tutoras se lo llevaron a su casa. Entonces eso es una situación muy frecuente y que debería ser monitoreada por el especialista cuando va a visitar al PRITE y por el director en el diario quehacer, ¿no? Otra cosa es que no se implementa el enfoque transdisciplinario. Si estas reuniones transdisciplinarias que deben desarrollarse una vez a la semana, ¿no? Y que generalmente se hacen los viernes, no se desarrolla, entonces ¿cómo podemos garantizar que el equipo está aportando en el análisis de cada caso de nuestros niños? ¿Cómo es que vamos a garantizar que ese informe psicopedagógico es pertinente, que cuenta con la mirada de todos los profesionales del PRITE? Otro nudo crítico es que falta asesoramiento y acompañamiento a los tutores para un trabajo en el marco pedagógico. Sabemos que muchos de nuestros PRITE tienen directores con rol de tutor también, entonces ahí es cierto que hay una dificultad para realizar un acompañamiento a los tutores, pero también es cierto que PRITES con esa situación han buscado espacios para juntarse
director-tutor con el resto del equipo y poder intercambiar opinión sobre aquello que están sintiendo como dificultad y poder retroalimentarse entre ellos. En relación a los tutores que encontramos, ¿no? Ahora que ha habido un cambio en los formatos, ¿no?, para la evaluación psicopedagógica, encontramos que las fortalezas, barreras y apoyos se siguen trabajando en función a las dimensiones. El haber identificado estos aspectos en dimensiones es un gran logro, ¿no?, y ha sido un primer paso. Pero ahora estamos avanzando a este segundo paso y necesitamos que esa información que también se sabe ahora identificar se articule con las áreas curriculares, que es lo que era una falencia en la situación anterior y que ahora estamos buscando corregir. Los tutores atienden a los grupos según la condición de los niños. ¿Qué estamos encontrando, amigos? Sabemos que los tutores deben recibir la misma carga de atención, 12 niños cada tutor, pero ¿qué encontramos? Que los niños están agrupados por su condición. Es decir, al tecnólogo, al terapista físico, le han puesto a todos los niños que tengan dificultades motoras, que tengan dificultades de parálisis cerebral, qué sé yo. Entonces, no estamos atendiendo a los niños dentro de un marco de competencias de desarrollo integral, ¿no? Y esto es responsabilidad directa del director, ¿no?, del director, quien debería tener consideración de organizar a los niños por grupo de edad. Y si existiera alguna otra forma de organización, debería haber una justificación solvente, ¿no? También existen IPP y PEPs iguales, ¿no? Lamento decirlo, pero más de una ocasión hemos encontrado estos documentos que son copia y pega unos de otros, solamente cambia el nombre del niño y su edad y por ahí se olvidaron de la condición y resulta que todo su grupo tiene síndrome de Down porque al momento de copiar y pegar no se dieron cuenta. Entonces, esta es una tarea que el director debería realizar minuciosamente, pero si ustedes van a un PRITE al azar podrían pedir estos documentos y verificar si realmente esta información corresponde a las evaluaciones, a los resultados que tienen las evaluaciones de los niños, ¿no? Otra cosa es que todavía en la descripción que hacen en el informe psicopedagógico se centran en las limitaciones de los niños y no ven las barreras en el entorno, ¿no? El niño no puede, el niño no hace, el niño no es capaz, así todavía están las descripciones, pero a nivel teórico te dicen, ¿no? Sí, las barreras están en el entorno, pero en su redacción todavía vemos que para ese tutor, esa tutora, las limitaciones se encuentran en los niños. También vemos que la fecha de elaboración de los IP y de los PEP no está registrada y eso a veces nos ha hecho comprobar con pesar de que se utiliza el informe psicopedagógico de hace 3 años, desde cuando el niño ingresó al PRITE por primera vez. Entonces eso no se ha ido actualizando y lógicamente cambiando a la fecha que corresponde, ¿no? Otra cosa es que los PEP no incluyen la información de la familia. El informe psicopedagógico debe tener registrada la firma de la familia como una evidencia de que ésta ha recibido la información de la evaluación de su niño. Pero el PEP también debe tener la firma de la familia en la medida que puede ser una evidencia de que la familia ha participado en la planificación de las actividades, ofreciendo la información de lo que al niño le gusta, de las expectativas del niño, de lo que el niño prefiere, de las fortalezas del niño, de las barreras que tiene, ¿no?, y de los apoyos que necesita. Entonces es una forma de comprometer a la familia. Entonces los PEP no consignan las sesiones correspondientes o se limitan a trabajar solas las competencias de un área curricular. Cada PEP debe tener en consideración a sus sesiones y el número de atenciones que correspondan. Siempre les hemos dicho que cada sesión debería considerar como mínimo 2 áreas curriculares, ¿verdad? Entonces este tipo de precisiones hay que tenerlas en cuenta para que cuando ustedes van a acompañar o van a visitar a un PRITE, inmediatamente ponen el foco en estos nudos críticos que les estamos compartiendo. Ahora los dejo con Beatriz Vega. Bien, ¿me escuchan? Buenos días. Continuando con la exposición, vamos a hacer un trabajo práctico. He colocado en el chat de la plataforma un enlace. ¿Me dicen si logran verlo, por favor?
Este enlace nos va a llevar a una pizarra virtual. En esta pizarra virtual vamos a agradecer a cada especialista que nos acompaña en este taller de que ingrese, ¿no?, su propuesta de acción de contingencia frente a estos nudos críticos que hemos estado compartiendo con ustedes. Vamos a darles unos minutitos para que puedan hacer el ejercicio. Van ingresando a ese enlace que está en el chat. Luego van a ir a la parte donde, al lado izquierdo de la pizarra, donde hay una T. Esa T es para que ustedes puedan escribir el texto, ¿no?, el mensaje que quieren darnos, ¿sí? Si tienen alguna dificultad, lo pueden ir escribiendo por el chat para poder orientar. Tenemos unos 5 minutos. Muy bien, vemos que se está escribiendo. Monitorear más seguido. Bien, especialistas, reiteramos lo importante que es su participación en este trabajo práctico. Ingresen al enlace, que es una pizarra virtual, muy familiar a las otras que hay, ¿no? Y en la parte izquierda, donde está la letra T de texto, ustedes pueden, por favor, ingresar sus propuestas de acciones de contingencia a tomar en cuenta. Ya, vemos que se está ingresando. Perfecto. Tener claro, a ver, están copiando, parece, hay una imagen pegada, no sé si se puede borrar, por favor. Ya. Entre las acciones de contingencia que estamos leyendo, dicen conversar con la directora del PRITE para que revise las planificaciones, tener claro sobre la lógica que sigue el informe psicopedagógico y el PEP, ¿no? Dar más tiempo a la elaboración de los PEP. Sí, es lo que estoy logrando leer. De frente vamos al texto, no de repente no pongamos los post-its para hacerlo más ágil. El tiempo es bastante limitado. Nos van quedando 2 minutos adicionales, por favor. Voy a volver a colocar el enlace por si alguno quisiera seguir dando sus comentarios. También nuestro compañero César está copiando sus consultas, sus preguntas para poder dar respuesta. Bien. Monitorear y acompañar, tener claro sobre la lógica que sigue el IP y el PEP, capacitar. Muy bien, especialistas. ¿Qué más? ¿Qué otras acciones de contingencia podríamos presentar frente a esta situación que se ha evidenciado de manera recurrente? Seguramente que ustedes también en su práctica, ¿no?, lo han visto. Asistir a las reuniones transdisciplinarias, ¿sí? Bien. Me van señalando, yo creo que no se escucha el audio. ¿Me dicen, por favor? Hola, ¿se escucha bien? Sí. Ah, perfecto. Gracias, Suset. Ya, gracias por la participación. En sala hay más de 259 personas, entonces agradecemos, por favor, su participación en este ejercicio práctico que lo que busca es recoger de ustedes esas propuestas, ¿no?, de mejora, esas acciones de contingencia que podemos llevar a cabo para favorecer la atención educativa oportuna, pertinente y de calidad que todos esperamos en nuestros programas de intervención temprana. Bien, vamos con el tiempo, 1 minuto más y ya vamos cerrando. Gracias, Carmencita, para pasar ahora sí, ¿no? Gracias por los aportes.
que han dado frente a estas acciones críticas, ¿no? Estos nudos críticos. Ahora lo que toca es, adicionalmente, de manera complementaria a lo que ustedes han señalado, nosotros como equipo queríamos compartir con ustedes estas acciones. Frente al nudo crítico, cuentan con documentos de gestión incompletos y no se ciñen al formato oficial. Efectivamente, tenemos que recordar en todas nuestras visitas de asistencia, acompañamiento, monitoreo, que el documento de gestión es un documento oficial que debe ser actualizado cada año, contando con la participación de todo el equipo interdisciplinario. Este documento nos va a permitir orientar, ¿no?, todas las acciones previstas en el año de una manera organizada, calendarizada. Es importante observar que este documento de gestión cuente con información actualizada en lo que es los datos generales, en lo que es los documentos que evidencian lo registrado. ¿Sí? Bien, hay un enlace que se está compartiendo para que ustedes puedan revisar en el repositorio en la guía de elaboración del documento de gestión por si es que se requiere. Segundo, por favor. Segunda diapositiva. La siguiente, por favor. Bien. Frente al nudo crítico, falta de organización para el monitoreo y acompañamiento a los tutores, hemos identificado eso como una gran necesidad. Es importante que en los PRITES la directora o el profesional responsable tenga un plan de monitoreo y acompañamiento mínimamente, que precise unas fechas establecidas para esas acciones y que todo ello, los aspectos que se van a monitorear, sean revisados con el equipo de tutores. Luego, en la parte del trabajo con familias, es importante contar con el directorio del personal y de las familias el nudo crítico es que se cuenta con un directorio incompleto, tanto para las familias como para los profesionales. Entonces es importante coordinar el registro de esta información lo más prontamente posible, teniendo en cuenta las necesidades de participación de las familias y sobre todo que este directorio esté a la vista y al alcance de todos los profesionales, porque si se requiere frente a alguna eventualidad. En lo que refiere al nudo crítico del registro de asistencia de los niños esté incompleto o no coincide, es importante que se implemente ese hábito de registrar diariamente la asistencia de los niños, así como de colocar las fechas de cada atención. Y de manera adicional, identificar que este registro de asistencia cuente, ya sea en un formato especial, ya sea en el mismo cuaderno de campo, la firma de la familia, del papá, de la mamá o adulto cuidador que acompañó al niño. ¿Sí? Bien. Continuamos con la siguiente, por favor. Nudo crítico. No se implementa el enfoque transdisciplinario. Eso es algo que también a lo largo de todas estas sesiones de acompañamiento, las reuniones de asistencia técnica, hemos querido visibilizar el valor del enfoque transdisciplinario. Por lo tanto, especialistas, les pedimos que cuando ustedes vayan a visitar a los PRITE, soliciten a las directoras el registro de estas reuniones transdisciplinarias, solicitar el horario en que se llevó a cabo esa reunión, como el acta también de lo que se conversó, de lo que se trabajó en esta reunión. En relación a la falta de asesoramiento y acompañamiento a los tutores para un trabajo en el marco pedagógico, también es importante hacer ese énfasis en las evidencias de monitoreo y acompañamiento, ¿no? Como su cuaderno de campo, las actas de reuniones donde se hayan registrado la acción. En especial, queremos hacer ese acompañamiento mucho más cercanos a aquellos profesionales que no son docentes, para que la respuesta educativa que brindan esté en el marco del currículo nacional. Sí, bien. Ahora, a continuación, les paso con mis compañeras. Gracias. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Sí, Vilmita, dale.
Bien, buenos días con todos, estimados especialistas. También es importante comentarles que hemos identificado algunos nudos críticos en relación a los tutores. Uno de ellos es justamente las fortalezas, las barreras y los apoyos no corresponden a las competencias del ciclo 1. Acá lo que nosotros recomendamos es poner la mirada en la identificación de estos aspectos y que estén estos centrados en el marco de las competencias curriculares. Si bien se ha trabajado hasta el año pasado poniendo énfasis en algunas dimensiones, este año, a partir de este año, según el modelo que hemos compartido, se les está pidiendo que se identifiquen estas fortalezas, barreras y apoyos, articulándolos a las competencias correspondientes. En este caso, también una de las estrategias para poder tomar nota de ello es solicitarle a los tutores, ¿no?, que nos muestren, nos compartan, por ejemplo, esas entrevistas, ¿no?, de identificación de fortalezas que han podido aplicar a las familias. Entonces allí se puede hacer una reflexión luego del análisis, ¿no?, de que estas deben ser alineadas a las competencias del ciclo 1. Por otro lado, hemos encontrado también como un nudo crítico que los tutores atienden a los grupos según la condición del niño. Aquí también es muy importante ver que esto, cuando suceda, se proponga una adecuada reorganización según las edades que se plantea en el CNEP, ¿no?, en la medida que sea posible. A veces los grupos de edades no llegan a completarse, pero de alguna manera tiene que estar lo más cercano posible a la edad que se conforma, ¿no? Siempre hay que tener acá el cuidado de no caer en conformar los grupos considerando la condición del estudiante, ¿no? Eso es muy importante. Seguimos, por favor. La siguiente, por favor. Bien. Existen informes psicopedagógicos y PEP, ¿no?, iguales cuando se trata de niños con la misma condición. También se ha encontrado ello, ¿no? Hay algunos tutores que consideran, piensan que por tener la misma edad o la misma condición, pues la respuesta educativa debe ser la misma. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, hay que solicitar, verificar que esto en realidad no suceda, ¿no?, y que cada uno de estos informes psicopedagógicos y PEP estén con un contenido diferenciado. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, cada niño, ¿no?, es único, ¿no? Además, aunque fueran hermanos, fueran mellizos, fueran gemelos, cada uno tiene sus propias características. Eso hay que tener en cuenta también y hacerles reflexionar a los tutores que atienden a los niños. Otro nudo crítico encontrado es la fecha de elaboración de los informes psicopedagógicos y de los PEP no está registrada o no está vigente. Eso también es algo muy común que se ha encontrado. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta cuando estemos monitoreando, ¿no?, de revisar ese primer aspecto donde se consigna justamente la fecha, ¿no?, de cuándo ha sido elaborado este informe psicopedagógico, ¿no?, y este PEP, ¿no? Es muy importante que esto también se contraste con las asistencias o con el registro de asistencia de los niños y sus familias, ¿no? Porque muchas veces encontramos de que el informe psicopedagógico tiene una fecha muy distante de la fecha de elaboración del PEP, incluso hasta de años anteriores. Entonces hay que poner mucho ojo en ese aspecto. ¿Podemos continuar, por favor? ¿Podemos continuar con la siguiente? Gracias. Creo Bien. que no lo ves. El siguiente nudo crítico identificado es que en los PEP no consignan las sesiones correspondientes
y o se limitan a trabajar solo una, ¿no? Competencia de un área. Entonces ya también hay que poner mucha atención, ¿no? Cuando se revisan estos PEP, ¿no? La planificación tiene que estar definitivamente esas 6 sesiones que le corresponde eh, al niño, ¿no? Y que a la vez estas tienen que contener, cada una de estas sesiones tiene que contener sus 4 estrategias de atención, ¿no? Como ya sabemos y lo hemos reiterado muchas veces, ¿no? Cada sesión de aprendizaje le corresponde 4 atenciones con diferentes estrategias y recursos. Entonces, acá es importante también poner atención a ello. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bien. Otro nudo crítico también es que se centran en las limitaciones de los niños. Si bien nosotros lo hemos reiterado y lo hemos en repetidas o en muchas, perdón, asistencias técnicas o asesorías, ¿no? Hemos hecho hincapié en este aspecto y lo tienen teóricamente bien interiorizado los tutores. Sin embargo, es importante revisar, ¿no? Y reflexionar con ellos porque todavía se encuentra que cuando identifican, ¿no? Las barreras, ¿no? Se centran o se ciñen más a las limitaciones que tiene el niño. Es decir, ven lo que tiene el niño que no le permite avanzar. De repente, incluso su redacción es no puede, no sabe, no hace, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Que eso que ellos ya han interiorizado en la teoría, ¿no? Lo pongan en práctica. Y esto fluye cuando uno, junto con ellos, los invita a leer y analizar. Inmediatamente ellos se dan cuenta. Les comento porque esa es la experiencia que hemos tenido todas las especialistas cuando hemos visitado algunos tutores. Entonces, acá también, ¿no? Hay que hacer un análisis y una reflexión para que eso que ya manejan teóricamente lo pongan en práctica. Otro nudo es el P, que no incluye la información de la familia. Todos sabemos, ¿no? Y lo repetimos, que además de trabajar con un enfoque, ¿no? Transdisciplinario, también trabajamos con un enfoque centrado en la familia. Entonces, es importantísimo, es imprescindible. No podemos obviar esta identificación del trabajo de las familias. En donde podemos ver eso, podemos verificar cuando identifican los apoyos de la familia. Esos apoyos de la familia no pueden estar vacíos. Otra forma también es ver que estos PEP, ¿no? También tengan las firmas de las familias. ¿Por qué? Porque este PEP, recuerden que no lo elaboran solos, siempre lo trabajan, ¿no? Con el aporte, con el apoyo y en coordinación con la familia. Entonces se debe evidenciar ahí ese trabajo también con sus firmas. Siguiente, por favor. Bien, hasta aquí comentarles también, ¿no? De que este equipo PRITE, que siempre ha estado a su disposición y seguramente muchos pueden dar fe de ello, ¿no? Somos 3 personas, ¿no? En principio está mi nombre, Vilma Moya, ¿no? Seguidamente tenemos también a Carmen Marca, que es la especialista responsable del equipo, y tenemos también a Beatriz Vega, que es integrante de este. Entonces, muchas gracias. Cualquier inquietud, ya saben, ahí tienen nuestros correos. Muchas gracias, Vilma. Gracias a todo el equipo PRITE. Muchísimas gracias por la ponencia. Y a continuación tenemos a la responsable, Eleni Herrera, quien nos va a comentar respecto a las orientaciones adicionales para el IPP y el PEP de CEBE 2025. Así que a continuación les dejo con la responsable, Eleni Herrera. Bien, muchas gracias, Willy. ¿Se me puede escuchar? Sí, Leni. Gracias, muy amable. Bien, ante todo, muy buenas tardes, ya estamos tardes, así es que vamos a dar inicio al espacio de CEBE. En este espacio de CEBE nos vamos a centrar en las orientaciones adicionales que podrían servir
para orientar en la elaboración del informe psicopedagógico y plan educativo personalizado en los CEBES. Si bien es cierto, una recomendación es tener en cuenta también aquellas orientaciones que ha brindado el equipo PRITE, que también muchas de ellas se relacionan con el trabajo del CEBE, ¿no? Entonces, no perder de vista, estimados especialistas, estos aspectos que nos van a servir en el trabajo permanente dentro de la función de ustedes, el hacer seguimiento, acompañamiento y apoyo a los especialistas de UGEL y también por su intermedio a los directores, a los docentes que van a ser capacitados y orientados desde también sus especialistas de UGEL, que ustedes hacen seguimiento. Bien, siguiente, por favor, Wilito. Gracias, muy amable. Bien, vamos a empezar con este espacio de preguntas frecuentes que han sido recibidas desde las diferentes regiones. Y en este espacio, por ejemplo, vemos que la primera pregunta nos dice qué se necesita previamente para elaborar el informe psicopedagógico y el plan educativo personalizado. Bien, tengamos en cuenta que igual que cualquier informe o documento necesita insumos, ¿no es cierto? Y los insumos provienen de la evaluación diagnóstica, ¿cierto? Bien, en esta evaluación diagnóstica, nosotros desarrollamos una evaluación mediante los instrumentos que tenemos, entrevista a familias, y también hacemos la evaluación diaria mediante la planificación de las competencias en las unidades y también en las sesiones de aprendizaje que nos permiten evaluar diariamente, ¿de acuerdo? Entonces, estos insumos nos van a permitir construir las herramientas para hacer la evaluación, esta es parte de la evaluación psicopedagógica y nos ayudan a construir el informe psicopedagógico, básicamente, ¿de acuerdo? Los formatos, siguiente pregunta, los formatos del IPP y PEP nos dice, ¿son iguales para todos los niveles y grados? Vamos a ir respondiendo estas preguntas también en el transcurso, pero vamos a ver una retroalimentación, no está mal. Son similares. ¿En qué difieren? Principalmente en las áreas y competencias que les corresponden. Ahora, la pregunta que nos hicieron es, ¿qué lleno donde dice apoderado si el estudiante no tiene padres? Bueno, este espacio de apoderado solamente va a ser llenado si el estudiante no tiene alguien a su cargo, llámese padre, llámese madre o llámense padre y madre. En este espacio solamente yo voy a llenar si es que el responsable es de repente la abuelita, el hermano, un tío o alguien de su familia o alguien que se hace cargo que no son sus padres. Pregunta, los formatos no los puedo cambiar porque son... gracias, sí, porque son de los compromisos. Si bien es cierto, los formatos tienen aspectos que no deberían ser cambiados, hay algunos aspectos que sí se pueden ajustar. Eso depende del contexto y las necesidades de la institución, de los docentes y, por supuesto, de mis estudiantes. Bien, siguiente, por favor. Siguiente pregunta nos dice, ¿cómo identificar el nivel logrado de la competencia? Vamos a irlo respondiendo abajo porque ahí tengo los cuadritos en los cuales vamos a ver. Pero veamos, mapeemos estas preguntas porque acá nos dice también cómo puedo identificar las fortalezas y barreras para el logro de la competencia. La siguiente nos dice, ¿puedo lograr las áreas curriculares de inicial? Las áreas curriculares de inicial en el IPP de primaria si mi estudiante está a ese nivel. Bueno, esta pregunta puntual, no. ¿Por qué? Porque mi estudiante está en primaria. Si bien es cierto, yo puedo hacer los ajustes necesarios que puedan y ubicarlo en un nivel inicial, ese estudiante es de primaria. Por tanto, las áreas curriculares deben ser del nivel primario si el estudiante es de primaria. ¿De acuerdo? Finalmente, ¿qué orientaciones debo brindar para mayor eficiencia en la elaboración del IPP y PEP? Vamos viendo en el transcurso y vamos a ir orientando. Siguiente, por favor, vamos corriendo.
Nuevamente, un refuerzo, los formatos del informe psicopedagógico para inicial, primaria, de primero a tercero y primaria del tránsito de la vida adulta de cuarto a sexto, se diferencian principalmente en las áreas curriculares y competencias correspondientes. Acá lo dice literalmente, se los he dejado para que cuando lo revisen lo tengan ahí presente. Siguiente, por favor. En este espacio de desarrollo del estudiante en la historia personal, tengamos claro que los insumos para este espacio están en la entrevista a familias, ¿de acuerdo? Y yo debo describir el contexto familiar de mi estudiante, qué características de su contexto familia y quizás, si es que yo identifico su contexto comunal, en su historia personal, me van a favorecer o me van a servir a mí de información para poder tomarla en cuenta y poder hacer una planificación considerando este aspecto tan importante. Por ejemplo, yo tengo que saber si mi estudiante no tiene papá, no tiene mamá, con quién vive, con quién come, con quién comparte los principales espacios en la casa, quién le enseña en el hogar, qué alimentos le son, él come regularmente, qué alergias tiene, cuáles son sus terapias, qué le gusta hacer en el hogar, con la familia. Todos esos aspectos son muy importantes y tenemos que considerarlos, ¿de acuerdo? En cuanto a la historia escolar, el insumo principal para la historia escolar es la ficha de matrícula. ¿De acuerdo? Porque muchas veces los papás suelen confundir esta información y me dicen, no, él solamente vino al CEBE, o él no ha estudiado antes, y cuando yo encuentro la ficha de matrícula me doy cuenta que tiene una historia o un trayecto educativo. Bien, por tanto, no es solamente la entrevista a familia, sino también la ficha de matrícula y aquellos otros instrumentos que me puedan identificar si ha estudiado en alguna otra parte, porque quizás en algún colegio no lo han matriculado, sin embargo ha estudiado. Bien, siguiente, por favor. En cuanto a lo que son los resultados de la evaluación en relación a las fortalezas del estudiante, barreras y apoyos, sin perder de vista las competencias y sin perder de vista también el diseño universal para el aprendizaje. Por algo el año pasado hemos tenido tantas asistencias técnicas sobre lo que es el diseño universal para el aprendizaje y las 3 redes neuronales. Tengamos en cuenta que las fortalezas se relacionan con esas habilidades, virtudes, cualidades de mi estudiante, ojo, de mi estudiante, que le permite o que favorece su aprendizaje en esa competencia. En cuanto a las barreras, ojo, las barreras no son del estudiante. Yo no puedo decir el estudiante no lee, el estudiante no escribe o el estudiante no comprende lo que se le explica. Esas no son barreras, ¿de acuerdo? Esas se convierten en necesidades de apoyo, pero las barreras están relacionadas con aspectos contextuales. Muchas veces puede ser la familia, pero no, muchas veces también no lo es. O puede ser también parte y parte, porque las barreras también pueden estar relacionadas con quizás el nivel de dominio del docente de estrategias pedagógicas adecuadas para favorecer habilidades comunicativas, para favorecer la autorregulación de sus emociones del estudiante, para desarrollar habilidades o ayudarle a desarrollar habilidades de autonomía y autovalimiento, para desarrollar habilidades, estrategias que favorezcan el trabajo en el aula. No está mal reconocerlo. La primera parte, si yo quiero plantear los apoyos, es identificar cuál es la barrera. Si yo identifiqué que a mí me falta ese nivel de conocimiento para desarrollar un análisis de tarea visual o con material concreto, pues en el apoyo yo puedo plantear cómo voy a solucionarlo. Si tengo que capacitarme, me capacito. Si tengo que coordinar con la familia, ahora, obviamente a la familia yo no le voy a decir, señora, usted hace esto, señor, usted hace esto. Yo tengo que desarrollar talleres que favorezcan el trabajo con la familia, que permitan la articulación con la familia. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Gracias, Wilito. Bien, vamos a irnos a este cuadrito antes de empezar con mostrar un poco de lo que es el IPP para el tránsito de la vida adulta.
este cuadro ustedes lo van a encontrar en el programa curricular de educación secundaria y principalmente yo lo he traído para que mostrarles este espacio final dentro de lo que encuentran en los estándares. Al final del cuadro dice el nivel 1 corresponde a lo esperado al final del ciclo 6 de EBR/EBE. Y el nivel 2 a lo esperado al final del ciclo 7 de EBR/EBE y al ciclo avanzado de EBA. Es decir, cuando se planteó esta competencia, ya estaba pensada que los estudiantes con discapacidad de los CEBES podían lograrla, con los debidos apoyos y ajustes, por supuesto. Siguiente, por favor. Vamos entonces al tránsito a la vida adulta en el IPP. Vamos a irnos a la carnecita. Entonces, bien, vamos a ver. Acá el área, en este cuadro de resultados de la evaluación con relación a las fortalezas del estudiante, es educación para el trabajo, la competencia, gestiona proyectos de emprendimiento económico y social. Y vemos que las fortalezas están relacionadas y muy enlazadas a las redes neuronales, principalmente a la red afectiva, cómo el estudiante disfruta de elaborar estas masas para diferentes tipos de panes y lo hace con supervisión y algún apoyo verbal siguiendo las instrucciones en imágenes. Bien, vemos cuál es la fortaleza. Ahora, identificando la barrera, si bien es cierto, acá está la familia, también muchas veces, como ya les he mencionado antes, la barrera no necesariamente es la familia, sino quizás las estrategias, quizás es la infraestructura, quizás son los espacios que nos favorecen, quizás son la parte de gestión, la organización, son muchas las barreras. Identifiquémoslas, porque si no, no vamos a poder plantear los apoyos. Para estas barreras yo tengo que identificarlas para después proponer los apoyos necesarios que van a favorecer de que mi estudiante pueda favorecer ese aprendizaje. Ya lo dije, lo reitero, esta competencia está en secundaria, programa curricular de secundaria, pero está pensada para CEBE. Y lo dice la misma competencia. Busquemos esa competencia, por favor, en el programa curricular, leamos y encontremos lo que les he mostrado. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente, por favor. En cuanto a los resultados de la evaluación en relación al desarrollo de la competencia, ahí tenemos la competencia, el nivel logrado de la competencia, y si bien es cierto, nosotros estamos planteando desempeños, si ustedes trabajan o si los docentes han logrado proponer desde los criterios, evalúen mediante criterios. Les va a favorecer mucho más a esta evaluación, ¿de acuerdo? No perdamos de vista las redes, la red afectiva, la red de reconocimiento, la red estratégica que nos dice el DUA para plantear estos desempeños. Y ya lo hemos identificado, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente. En cuanto a los resultados de la evaluación en relación al desarrollo de la competencia, ahí tenemos competencia, capacidad. ¿En qué ciclo le estoy ubicando? Obviamente lo tengo que ubicar en el ciclo 6, que es el primer ciclo de esta competencia. Y vamos a ver, acá tenemos los desempeños de la competencia literal en celeste, en la parte alta, y debajo está en colorcitos. ¿Cómo esta competencia? Es que si nos vamos al enfoque de la competencia, vamos a identificar y vamos a poder hacer los ajustes más adecuados que respondan a las características de nuestro estudiante. Por favor, esta es una propuesta. Tiene que ser contextualizado, tiene que ser precisado y ajustado en función a las necesidades de sus estudiantes. No tratemos siempre de identificar ¿Qué sabe mi estudiante? Por favor, ¿sí? Vamos a la siguiente, por favor. Bien, ahora sí, vamos con el plan educativo personalizado. De igual manera, este formato difiere del de primaria y el de inicial, principalmente en las áreas curriculares. ¿De acuerdo? Vamos por el siguiente.
En este cuadro, nivel por desarrollar de la competencia, no perdamos de vista lo siguiente: los desempeños logrados y el nivel de desarrollo de la competencia están en el informe psicopedagógico. No voy a sacar de otra parte, saco del psicopedagógico y lo paso al PEP. ¿De acuerdo? A partir de lo que yo ya he identificado, entonces vamos a los desempeños esperados y al nivel de desarrollo de la competencia esperado y obviamente a los apoyos. Vamos a ver un ejemplo rápido, ¿de acuerdo? Acá está el formato. En el plan educativo personalizado nos vamos a ir de frente porque este cuadro es similar, ¿de acuerdo? Algo que quiero hacer hincapié. No, por favor, retrocede un rato, abuelito, por favor. Algo que quiero hacer hincapié, perdón. El plan educativo personalizado para el tránsito a la vida adulta es el proyecto de vida. ¿Por qué se le cambió de nombre? Por los compromisos, ¿de acuerdo? No es por otra cosa. Tenemos que responder en este espacio a los compromisos y para evitar conflictos se le cambió la denominación. Pero tengamos claro que este cuadro, de formato, pertenece al proyecto de vida, que está articulado con las competencias actualmente. Vamos siguiente, por favor, ahora sí. En este cuadro, autoconocimiento o quién soy yo. Un favor, tengámoslo presente, enfoquémonos en esto, en este cuadro. Este cuadro, si bien es cierto, yo voy a identificar qué fortalezas, qué habilidades, qué gustos, qué disgustos tiene mi estudiante, yo voy a redactarlo en primera persona. Yo identifiqué lo que él quiere ser, qué le gusta, qué no le gusta. Escríbalo como si él se los dijera a ustedes. Es una estrategia que va a favorecer la empatía en el docente, porque siente que está compartiendo y está poniéndose en los zapatos del estudiante al momento de redactar este cuadro. Eso es muy importante para favorecer el vínculo emocional o afectivo entre docente y estudiante. Vamos siguiente. Bien, en este cuadro nivel por desarrollar de las competencias, como ya les dije, de igual manera, los desempeños logrados y el nivel de desarrollo de la competencia salen del informe psicopedagógico. Acá está el área de educación para el trabajo. El nivel por desarrollar de la competencia vamos a mantenerlo en el ciclo 6. Ojo, ¿por qué? Porque vamos a evaluar este año. Los desempeños que debe lograr el estudiante están relacionados con la movilización de la competencia. Y este cuadro, este espacio de desempeños que debe lograr el estudiante, ustedes lo van a encontrar muy fácilmente si encuentran o si ubican este espacio que les he mencionado en la parte de arriba. ¿Ya? Es decir, tienen que trabajar articuladamente con el IPP, porque lo que ustedes planteen tiene que responder al IPP. Y los apoyos tienen que ser aquellas estrategias, aquellos recursos que van a favorecer estos aprendizajes que yo estoy planteando. ¿De acuerdo? Ahí están, miren, ahí hay algunos ejemplos que pueden utilizar, como hay muchos otros que podemos también buscar. Siguiente, por favor. Bien, este cuadro de identificación de los propósitos, acuerdos y compromisos está relacionado con el estudiante. ¿Quién quiere ser él en su vida escolar, en su vida personal, familiar, de la comunidad, etcétera, etcétera? Entonces, igual manera, vamos a redactarlo en primera persona. ¿Qué quisiera él, por ejemplo, en su vida escolar? ¿Quisiera ser un estudiante productivo para aportar a su familia y a la sociedad? Recordemos que estamos hablando de aquellos jóvenes que están en el tránsito a la vida adulta y planteando ya, preparándose para una vida prelaboral. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo voy a lograr? Ahí está el detalle. ¿Cómo lo voy a lograr? Es decir, ahí voy a plantear los apoyos. Yo como docente me voy a convertir en su principal apoyo. Yo tengo que desarrollar las estrategias funcionales, vivenciales que incrementen las habilidades de autonomía y autovalimiento, la comunicación mediante los SACs o aquellos aspectos que quieran redactar de cómo ustedes van a desarrollar los apoyos que favorezcan este sueño de mi estudiante.
¿de acuerdo? En la vida personal quiere ser una persona que gestione sus emociones, por ejemplo. Estamos dando ejemplos. Ustedes plantéenlos en función a las características identificadas de sus estudiantes. ¿Bien? ¿Cómo va a implicarse el SEBE? ¿Cómo va a implicarse la familia? ¿Cómo va a implicarse la comunidad para apoyar estos aprendizajes? Los compromisos los vamos a... Acá está, ¿no? Acá dice que el estudiante dice, su compromiso es participar con entusiasmo en los talleres formativos productivos programados para este año. Tiene que disfrutar lo que hace. Tiene que ser feliz con lo que hace. No puede sentirse obligado, presionado, no puede sentirse aburrido yendo al aula. Tiene que entrar con alegría. Y eso depende mucho de nosotros. Pero su compromiso, tengámoslo claro, está relacionado con las condiciones que yo voy a generar para que mi estudiante disfrute de este espacio tan grato que es el espacio del aula o del taller, ¿de acuerdo? Eso sí, la familia, los docentes, los terapeutas, los tecnólogos, los psicólogos que participan y los profesionales que tengamos en la institución, tengámonos en cuenta. Ellos sí tienen que ver cómo se van a comprometer para favorecer este sueño y este compromiso de nuestro estudiante. Bien. Siguiente, por favor. Para reforzar lo aprendido, quisiera pedirles, por favor, sí, sé que tienen muchas preguntas también, pero vamos acá hay 4 preguntas. Les voy a pedir que lo hagan en el chat. No vamos a pedir otro recurso para no confundir porque a veces la señal no nos favorece. Así es que las preguntas son, ¿qué se necesita previamente para elaborar los informes psicopedagógicos y el plan educativo personalizado? Escríbalo en el chat, por favor. ¿Bien? Genial, genial. La evaluación psicopedagógica, el diagnóstico, eso es lo que necesitamos, ¿no? Y obviamente los insumos a los que recurrimos para acceder a la información que necesitamos para plantear un IPP real y eficiente para desarrollar los aprendizajes que queremos. Bien, siguiente pregunta. Muy bien, felicitaciones. Los instrumentos que desarrollamos en la institución educativa, por supuesto, excelente, maravilloso la entrevista. Claro, sí, conocer el por qué se realiza este documento diagnóstico, maravilloso, excelente, maestros, muy bien. Siguiente pregunta, vamos ahora sí, vamos a ganar tiempo, ¿ya? Todavía tengo un tiempito. ¿Cómo identificar el nivel logrado de la competencia? A ver, vamos con esa dificultad. ¿Cómo identificar el nivel logrado de la competencia? Vamos con las respuestas. Vamos, anímense. ¿Cómo identificar el nivel logrado de la competencia? Muy bien, perfecto. A partir de las evidencias de aprendizaje. Así es. Sí, por supuesto, la evaluación diagnóstica, utilizando diversos instrumentos de evaluación. Exacto. Identificando fortalezas, debilidades, los apoyos. Maravilloso. Las listas de cotejo. Sí, podemos construir listas de cotejo, por supuesto. Podemos hacerlas, podemos adaptarlas. Eso tiene que ser contextualizado. ¿Cuál es la importancia? Vamos a ir a otro tema. Bien, esa es la pregunta, me la guardan para las respuestas posteriores. Siguiente pregunta. ¿Cómo puedo identificar las fortalezas y barreras para el logro de la competencia? Vamos con esta pregunta, a ver. Vámonos al contexto, proyectémonos al aula. ¿Cómo puedo identificar las fortalezas y barreras para el logro de los aprendizajes? Listas de cotejo puede ser, claro, muy bien. También tenemos el fichas de observación, maravilloso. Sí, por supuesto, también la entrevista a familias, en la observación de clase, claro. Nuestro registro anecdotario, nuestro cuaderno de campo. Maravilloso, muy bien, excelente, maestros. Perfecto. Muy bien, ya ven, vamos viendo. Muy bien, la evaluación diaria es lo más fuerte que tenemos, exacto. Muy bien. Siguiente y última pregunta.
¿Qué orientaciones debo brindar para mayor eficiencia en la elaboración del IPP y PEP? Yo, como especialista de DRE, vamos con la respuesta. Bien, aplicarlos, eso es, esas recomendaciones, apliquemos nuestros instrumentos, por supuesto. Manejar la matriz de competencias, genial. A través de la evaluación de instrumentos, recomiéndeles conocer el currículo, lo más importante, por supuesto que sí, claro que sí. ¿Qué más? A ver, ¿qué más les puedo yo recomendar a mis docentes de aula? Identificar el nivel de logro donde está el alumno. La evaluación diagnóstica nos sirve, por supuesto. Eso es lo más importante. Yo no puedo imaginarme algo si no lo estoy no estoy hablando de algo real. Tengamos en cuenta que nosotros desarrollamos investigación, acción en el aula, y eso es lo que nos va a servir. Realizar el efecto. ¡Qué lindo, maestra! Muy bien, especialista. Realizar la réplica, por supuesto. El conocimiento integral del estudiante, por supuesto. Genial. Bien, excelente. Por favor, hemos terminado este taller. Yo sé que quedan muchas preguntas. Va a haber un instrumento y más bien, finalmente, siguiente, por favor, para presentarme un poco. Bien, vamos a ver. Este es mi nombre es Leni Herrera Pécar, allí estoy yo, ese es mi correo. Cualquier consulta pueden escribirme al correo, yo estoy allí. Ahí les van a responder esas preguntas. Ya ha sido esa asistencia técnica. Más bien agradecerles por el espacio y las preguntas que pudieran brindar después. Muy amables. Muchísimas gracias, Leni Herrera, por la exposición. A continuación vamos a pasar a una rueda de preguntas, pero sin antes comentarle a todos los especialistas que nos preguntan respecto a la PPT. La PPT sí se va a compartir y a continuación les voy a dejar el link de una encuesta de satisfacción donde ustedes van a tener que rellenar toda la encuesta y luego ya posterior a ello van a poder descargar la presentación del día de hoy. Y también mencionarles de que vamos a responder todas las preguntas, bueno, parte de las preguntas, perdón, que se han expuesto aquí en el chat de la asistencia técnica. Vamos con ello. A ver, vamos con la primera pregunta, que es directamente desde Apurímac. Tenemos al especialista Fanny Choque. Nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los SAE, los SAEI y los SAE? Sabemos que los SAE se conforman en la UGEL y los SAEI en las instituciones educativas de la EBR. ¿Podrían explicarnos con mayor claridad la diferencia entre estos servicios y el SAE? Para esto vamos a convocar a la responsable, quien es Doris Costa. Doris Costa, adelante, por favor. Muchas gracias, Willy, y muchas gracias también para Fanny Choque de la región Apurímac. Sí, mire, especialista, en el marco de la 041, los SAE son formas de organización flexibles que permiten que las UGELes y las instituciones educativas de educación básica regular, estamos en el marco de la 041, articulen los apoyos educativos necesarios para brindar una atención pertinente y oportuna a los estudiantes, eliminando las barreras que puedan ellos experimentar en su entorno al acceso, permanencia, participación y logros de aprendizaje. Los SAE se adecúan a las características del contexto y de la institución educativa, de acuerdo a los modelos de servicio educativo, modalidad, formas de atención, etc. Se implementan de manera progresiva en el ámbito urbano y rural, en todos los niveles de la educación básica regular, conforme a la disponibilidad presupuestal que se le asigne para su implementación. El Minedu, la ADREL, la SUGEL y las instituciones educativas, en el marco de sus competencias, implementarán el SAE, este servicio de apoyo educativo. Hay dos tipos de servicio. El externo, que está a cargo de las UGEL y de las DRE, y el interno, que está a cargo de las instituciones educativas. Esa sería la respuesta para la pregunta para la región de Apurímac.
¿Alguna otra Muchas pregunta más, Willy? Sí, muchas gracias, Doris. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Te comento que esta pregunta va para el especialista Lenny Herrera, que es directamente de la región Puno. Nos pregunta Cris Castro. En el caso de un CEBE cuyo código modular solo permite matrícula en nivel primaria, ¿qué se puede hacer si se presentan niños del nivel inicial que desean ser matriculados? Bien, si bien es cierto, si quizás no tienen el espacio en ese momento, lo primero sería también recabar la información de los datos de los estudiantes y coordinar con la UGEL, con la DRE, para la apertura de este servicio en el CEBE. ¿Ya? Tienen que informarse sobre cuál es el proceso para hacer generar este espacio, este nivel, y puedan ser atendidos los estudiantes. Muchísimas gracias, Lenny. A continuación tenemos una pregunta de Noemí de la región de Puno. Nos comenta, esta pregunta es, ¿dónde ubicamos las fichas de monitoreo de PRITE y CEBE? Esta pregunta nos va a apoyar con la respuesta de la especialista Vilma Moya. Sí, buenas tardes. En relación a esos recursos, eso está colgado en el enlace que se compartió a los especialistas de DRE y GRE al inicio casi de este año, ¿no? Entonces, ahí de todas maneras se les va a compartir nuevamente. Ujú. Gracias, Vilma. Tenemos la siguiente pregunta, que es de Betsabe. La especialista Betsabe nos comenta, ¿quiénes son los responsables de atender a las personas adultas con discapacidad? ¿Es responsabilidad del UGEL contratar personal para brindar esta atención? ¿Existe algún marco normativo específico que defina esta obligación o oriente el proceso de atención educativa para adultos con discapacidad? Y para esta, digamos, tres preguntas en uno, tenemos a nuestra especialista Suset. Adelante. Desde la DEBE se va a contratar a docentes PRAT debidamente formados en los módulos de aprendizaje que con nuestra asesoría y asistencia técnica y monitoreo y acompañamiento van a atender a estos estudiantes de esta población. Salvo en el caso de algún piloto autogenerado, allí habrán más de un docente PRAT. Esta contratación por ahora es desde la DEBE, hasta que se formalice el servicio y después ya pasará a las UGELes. Por ahora es desde la DEBE. Y finalmente, esta normativa actual es el reglamento de la modificatoria del decreto supremo de la Ley General de Educación 007, pero sí hay que mencionar que la norma técnica de creación y funcionamiento del PRAT está en proceso de elaboración. Ya van a ser muy pronto. Gracias, Suset. Bueno, también ahora quiero compartirles la pregunta del especialista Lina Silva. Nos comenta, buen día, soy especialista de EVE del UGEL de Chiclayo. Por favor, denos a conocer si los formatos de IPP y PEP han sido modificados al igual que ha ocurrido en los EVEs. Nos están pidiendo con suma urgencia los equipos AANE. Por favor, comenta mayor comunicación con los especialistas para poder proporcionar algún número de contacto quizás. Gracias por su atención y en esta oportunidad nos apoya con la respuesta de la especialista Doris Costa. Sí, muchas gracias por la pregunta, especialista Lina Silva. Los formatos tanto de los informes psicopedagógicos como de los PEP ya han sido compartidos a través del enlace que fue difundido en las diferentes asistencias técnicas, tanto ellas que fueron dadas por el equipo de compromisos de desempeño como también por el equipo pedagógico. También mediante un WhatsApp donde se les saluda, se les da la bienvenida por el inicio del año, ahí también se comparte un enlace que dice Materiales 2025, en donde se ingresa y encuentran toda la información, documentación para el buen inicio del año escolar. Y también están los formatos de los psicopedagógicos y PEP, pero cabe señalar que están divididos en 4 carpetas. La primera tiene que ver con PRITE y la información que ya he mencionado. Luego la de CEBE, igualmente,
con las mismas subcarpetas indicando lo que ya he precisado. Para los programas de PANET también están las cartillas y demás información que ellos han proporcionado. Y finalmente para el programa PRAT, también con su buen inicio del año escolar y demás documentación, en donde ahí ustedes pueden encontrar toda la información que requieran, ¿no? Está separadito por carpetas, de acuerdo al servicio. Muchas gracias a la Gracias, Doris. maestra. Gracias por la respuesta. A continuación tenemos una pregunta para el especialista Carmen Malca. Erika Rosa nos pregunta, cuando un PRITE funciona dentro de un CEBE y las docentes han sido contratadas específicamente para el programa PRITE, pero la directora del CEBE le asigna un aula de inicial del propio CEBE, ¿cómo se debe actuar en ese caso? Bien, esta pregunta no es del tema que se está desarrollando, sin embargo, aquí va la respuesta. Esta directora debe tener alguna razón, o sea, no está bien que estando contratada para el programa pase al CEBE, sin embargo, la directora podría argumentar las siguientes razones. La carga de los tutores no está completa, es decir, no tienen todos los tutores sus 12 niños, por ahí que no tienen ni la mitad. Y la demanda, por otro lado, del aula inicial en el CEBE sí lo justifica. Entonces, cualquiera sea el caso, la directora tendría que comunicar oficialmente de esta decisión a la UGEL, ¿no? Argumentando su decisión. Muchas gracias, Carmen, por la respuesta. A continuación tenemos la siguiente pregunta que es del especialista Betsabe. Nos pregunta aquí, ¿la guía para la elaboración de documentos de gestión en los PRITE también puede ser aplicada en los CEBE o existen orientaciones específicas para cada tipo de servicio? En esta oportunidad nos va a apoyar con la Es que estoy respuesta la respondiendo preguntas. especialista Vilma Moya. Perdón, Leni Herrera, disculpe. Leni, ¿nos escuchas? Porque justo tenemos una pregunta que va dirigida para ti. Sí, atenta, perdón, discúlpeme. Ya. Sí, justo ahorita la especialista Betsabe nos había comentado la siguiente pregunta. ¿La guía para la elaboración de documentos de gestión en los PRITE también puede ser aplicada en los CEBE o existen Ya. orientaciones específicas para cada tipo de servicio? Ya, sí, bien, gracias. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la recomendación es que los CEBE deben elaborar sus propios insumos que deben ser contextualizados, deben responder al contexto, al estudiante, a la realidad de la institución educativa. Las orientaciones para el PRITE son para PRITE. ¿Ya? Por tanto, el CEBE debe responder a su contexto y elaborar sus insumos que respondan a su entorno, ¿no? Y que sirvan para lo que queremos plantear. Muchas gracias, Leni, por la respuesta. Tenemos una pregunta ahora directamente de la región de Huancavelica. Nos hacen la pregunta, en relación al cumplimiento de compromisos de desempeño, ¿debe presentarse el PEP de PRITE completo, incluyendo las sesiones y la programación, o solo es necesario entregar la primera parte del formato, la que finaliza en el numeral 6? Acuerdos, página 6 del modelo, con la firma del director, el tutor y la familia. Para esto nos va a apoyar la especialista Carmen Malca. Sí, es correcto, hay que entregar el PEP completo. No es necesario en esta ocasión colgar el documento con las firmas, o sea, para la validación de este documento no es necesario, sí que verifiquen que la información esté completa. Preguntan si es necesario que estén todas las atenciones, sí es necesario que estén las atenciones, ya saben que cada PEP cada sesión debe contemplar sus 4 sesiones individuales y 2 sesiones grupales, ¿verdad? Entonces ese PEP tendría que tener ¿cuántas sesiones? Sus 6 sesiones, ¿no? Sus 6 sesiones con sus correspondientes atenciones. Muchas gracias, Carmen, por la respuesta. Y bueno, comentarles también a todos los especialistas que están aquí en esta asistencia técnica que tenemos una encuesta de satisfacción. Una vez culminada ella, van a poder descargar la presentación del día de hoy.
Continuamos con la siguiente pregunta. Tenemos al especialista Maritza Palacios, que nos hace lo siguiente, nos dice lo siguiente. ¿Por qué analizar lo que el estudiante sabe o no sabe respecto a la competencia se considera como referente los desempeños y no el estándar de aprendizaje? Para esto nos apoya la responsable Leni Herrera. Bien, a ver, vamos con la pregunta. Sí, la pregunta nos comenta Maritza Palacios. Sí. ¿Por qué al analizar lo que el estudiante sabe o no sabe Sí, respecto a la competencia, considera como referente los desempeños y no el estándar de aprendizaje? Sí, acabo de leerla. Bien, perfecto. Gracias, Willy. Miren, como ya se dijo desde hace un momento, si bien es cierto, pues el documento dice desempeños, también se les mencionó que podemos utilizar los estándares. Esto está relacionado con el nivel de dominio de los docentes, tanto de los desempeños como el estándar. Si pueden hacerlo con el estándar, va a ser mucho mejor, pero si no, pueden utilizar los desempeños, no hay ningún inconveniente. La cosa es que puedan entender cómo desarrollarlo, que no se les complique tanto, y en el proceso obviamente tenemos que seguir empujándonos para mayor dominio del estándar y planificar todo con el estándar, ¿no? Que es el más el que nos permite mejor organización. Ahora, tengamos claro que el desempeño es una pauta o un ejemplo, un modelo que nosotros nos presentan de cómo se puede evidenciar el nivel de logro del estándar, perdón, de la competencia. Son ejemplos. ¿Podemos utilizarlos? Sí. ¿Podemos utilizar el estándar directamente? Sí. No hay ningún inconveniente. Muchísimas gracias, Leni, por la respuesta. Queremos agradecer a todos los especialistas que se han sumado en la asistencia técnica del día de hoy. Comentarles que nuevamente vamos a compartir el link de la encuesta de satisfacción. Recuerden que una vez finalizada esta encuesta van a poder descargar la presentación y todo el material que se expuso el día de hoy. Asimismo, si ustedes no pueden ingresar a la encuesta directamente desde el celular, van a poder, digamos, copiar este mensaje y posterior pegarlo en el servidor, el link de esta encuesta, si es que no tienen acceso. Es una recomendación que aquí se las brindamos. Así que muchísimas gracias nuevamente a todos los especialistas que se han sumado a la asistencia técnica de hoy. Eso fue todo por hoy. Hasta la próxima y gracias. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.